Всем привет! Добро пожаловать на канал по изучению иностранных языков, где мы с вами продолжаем учить испанский язык. И сегодня есть у нас прекраснейшая возможность взять интервью у жителя Колумбии. Давайте зададим несколько вопросов, познакомимся поближе. Entonces, ¿cómo te llamas? Me llamo Angie. Angie, mucho gusto de conocerte y muchas gracias por venir a dar una pequeña entrevista. Entonces, ¿podrías contar algo sobre ti un poco? Bueno, soy Angie, soy estudiante de veterinaria, voy para el segundo año. Voy para el segundo año de estar viviendo aquí. De hecho, llegué el febrero del año pasado, así que llevo 1 año y 5 meses para ser exactos. Tengo una hermana melliza, tengo un hermano mayor. Y bueno, por el momento estoy viviendo en Moscú, Rusia. Y al final, ¿por qué decidiste llegar a Rusia? Bueno, porque al principio mi hermano quería venirse para acá y porque él estaba buscando opciones y vio que aquí la educación era buena y era mejor que en mi país, así que vimos que las opciones eran buenas, la ciudad era segura, así que es una buena idea venirse para este país, así que el único inconveniente era el idioma, pero pues bueno, uno lo aprende. Con tiempo, claro, antes pensaba que era difícil, pero ahora que lo estoy viviendo, sí, ya me di cuenta lo difícil que es. Pero igual está bien vivir aquí, la ciudad es segura, se puede vivir, no es tan caro. No es tan caro y me siento segura, así que fue una buena opción. Y tú ya llevas viviendo como 1 año y medio, ¿cierto? Como dijiste. Sí, llevo 1 año y 5 meses. 1 año y 5. Entonces, durante ese tiempo, seguro te ha gustado algún plato típico de Rusia. Rusia. Sí, o sea, al principio tenía un conflicto con la grechka porque no la entendía. Era como, nunca lo había probado en Colombia, de hecho eso no existe en Colombia, entonces para mí no sabía cómo era prepararla y cuando la probé para mí no tenía sabor, entonces era como, qué raro, pero ahora la amo porque uno, es fácil de cocinar, 2, es rápido de cocinar y 3, es barata. Entonces es súper buena, esto es una buena opción para un estudiante. Y de hecho me acostumbré a prepararla para varios días. Entonces es perfecta para guardarla en la nevera varios días y no cambia. Entonces es una buena opción. Entonces en Colombia tú no puedes comprar grechka o se puede comprar en cualquier... No tenemos grechka. Entonces para mí explicarle a mis papás o a algún familiar que estoy comiendo grechka, para ellos no van a entender, entonces... Y en español, ¿cómo tú llamarías grechka? ¿Trigo? Algo? Yo lo llamaría como una semilla. Semilla, pero no es una semilla como de la que comen los pajaritos, es como una semilla. Es diferente, es de la que cocina. Pero la apariencia para mí se parecen como las lentejas. Yo lo hago como lentejas por el color. Entonces, no sé, le daría como lentejas rosas. Para mí será lentejas rosas. Y si hablamos sobre, por ejemplo, la comida colombiana, ¿cuál plato te gusta? Bueno, a mí me encanta de todo, pero lo que más extraño es el arroz con pollo. Bueno, de hecho era el sazón de mi papá, pero me gusta el arroz con pollo, pero no es arroz y pollo. O sea, es arroz, pollo, verduras. También lo hacemos con el huevito de corniz o el huevo normal. Papas a la francesa, pero eso ya depende de agregarlo. Pero en sí el plato es arroz con pollo. Arroz con pollo. Y también tenemos sopas. Una pregunta muy interesante, por ejemplo, para mí muy interesante. ¿Por qué crees que la bandera de Colombia, de Ecuador y de Venezuela casi la misma, tiene el mismo color? Porque antes Colombia, Venezuela y Ecuador eran un país junto, se llamaba la Gran Colombia. Bueno, de hecho también estaba Panamá en ese, pero Panamá tiene ahora una bandera diferente a nosotros. Cuando éramos la Gran Colombia éramos juntos y luego nos separamos, entonces por eso todos tenemos los mismos colores, amarillo, azul y rojo. Pero si ves, en Venezuela tiene estrellitas, en Ecuador tiene el escudo y en Colombia solo los colores. Aunque también tenemos escudo, pero por lo general sin el escudo. Entonces se puede diferenciar. Tú hablas español de Colombia, entonces yo creo que en Colombia hay muchos acentos diferentes y en general, por ejemplo, ¿te cuesta entender a otros colombianos o también de otros países de Latinoamérica? ¿Cuál país más te cuesta entender? Bueno, de hecho tuve un choque porque una de mis amigas más cercanas es chilena y ella habla muy, muy rápido y con palabras que no entiendo. Entonces al principio era como o sea, simplemente como que no le prestaba tanta atención, pero sí fue un choque para entenderle. Pero en Colombia no tenemos muchos acentos. De hecho, el más famoso es el paisa y es el que más le gusta a los extranjeros, pero no es el único, porque en cada ciudad o en cada región tiene su propio acento. Entonces, en mi caso, yo soy el Bogotá,
pero mi acento no es tan marcado. De hecho, cada ciudad también tiene varios acentos. Por ejemplo, en Bogotá tenemos muchos acentos, entonces mi acento se puede decir que es un poco neutro. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de Colombia, de otros países de Latinoamérica, tenemos muchos estereotipos, ¿cierto? Como Sí, tiene muchos mitos. de hecho, hasta entre latinos hay muchos estereotipos y hacia los colombianos el típico estereotipo es de que las drogas, de hecho somos famosos por eso y claramente es un mal estereotipo. De hecho, si tú piensas así, de hecho es xenofóbico. O sea, a mí pensar que solo por ser colombiana tomo o ingiero drogas. De hecho, es por las novelas. He conocido muchos rusos que son como, las muñecas de la mafia o Pablo Escobar, entonces por eso conocen a Colombia. Entonces sí hay muchos estereotipos malos hacia Colombia. O piensan que por ser mujer y ser colombiana soy más fácil. O sí hay muchos estereotipos. Yo creo que en su país también hablan un poco mal de Rusia, por ejemplo. ¿Qué te dice? Eso sí. Antes era como que el concepto de que uno de grandes, o sea, la mayoría de las películas estadounidenses, los rusos son los malos. Entonces, Sí, claramente sí, tú porque tienes la idea de salen que son malos. Entonces era como espías y todo. Pero una vez que llegas aquí es totalmente diferente. Claro, sí son diferentes, pero no son tan fríos como pensaba. Desde mi perspectiva, sí siguen siendo más cerrados que los latinos, pero si les hablas y hablas bien el ruso, creo que el idioma es lo más importante, porque si hablas ruso, los rusos no van a ser para nada fríos contigo. Y si hablamos, por ejemplo, de Colombia, seguro que es un país maravilloso, bonito. ¿Qué podría decir de algún lugar que un turista puede visitar? De hecho, hay un lugar famoso en Colombia que se llama el río Los Siete Colores, entonces tú puedes ver el agua con diferentes colores, pero no es porque el agua sea así, sino es por las algas, entonces se ve súper lindo. Es un lugar turístico, Colombia tiene muchos lugares turísticos, bueno, de hecho el clima se presta para eso, cada región tiene su propio clima, entonces hace que sea muy atractivo para los turistas. También está el Amazonas, también está la Cartagena o San Andrés, que ya son playas, son la costa. Es muy bonito. En la ciudad donde yo crecí, que es Bogotá, de hecho es frío, pero bueno, para ustedes no es frío, pero para nosotros es frío, que es 19-20 grados. Y de hecho, uno de los lugares más famosos para visitar de los turistas en mi ciudad es la Plaza de Bolívar, y es en el centro. Claramente es para tomarse fotos. Para caminar se puede ver hartas palomas, hay una iglesia. En Colombia también somos religiosos. Hay de todas las religiones, pero la religión que más predomina es la católica. Y bueno, sí, en Colombia es muy turístico. Muy interesante. Y si digamos, por ejemplo, sobre la palabra que ustedes usan como la jerga, la jerga colombiana. Sí. De hecho, es curioso porque cada ciudad, claro, como cada lugar tiene su propio acento, entonces hay diferentes palabras. Por ejemplo, en Bogotá se le puede hablar, de hecho, no sé si para ustedes, pero pues, nosotros habláramos con muchas groserías, tipo huevón, gonorrea. Todas esas palabras las usamos, pero no para insultar, sino como vida cotidiana. Entonces, como decir muy druk en ruso. Entonces, eso es muy normal. Entonces, si vas en la calle y alguien te dice pero, como... no, son palabras groserías, pero como se usan como para decir sí, es como tus amigos. si yo te digo como... vamos a ir al supermercado. Entonces, probablemente tú vas a hacer como, bueno, pero yo no soy. Pero entonces, nosotros los usamos así muy... en la vida cotidiana, entonces no es para, si es un extranjero, no es para ofenderse. De hecho, para alguien que está aprendiendo español sí puede ser difícil entender eso, pero sí hay muchas palabras groserías que usamos como en la vida cotidiana, pero claramente no todo el mundo, pero sí. Por ejemplo, palabras así que son famosas de ser colombianas son parce, ñero. No, por ejemplo, parce. Parce es como parcero, con drug, amigo. Amigo, ajá. Ñero es como... Sí, ñero también es lo mío, pero socio también se le puede decir. En Bogotá, bueno, en Bogotá se le puede decir socio, ñero. Sí, es como drug. Si tú estás hablando, no sé, con tus suegros o alguien, no le vas a decir ñero, sino que vas a ser como más decente. Pero sí es vocabulario. Bueno, muy interesante, muy interesante. De hecho, cuando tú hablaste, ahora tengo ganas de visitar Colombia. Entonces me parece que no es tan peligroso, no es tan como dicen las noticias, por ejemplo, sí. Y muchas gracias por venir aquí, dar una pequeña entrevista. Muchas gracias.